Hola de nuevo. Vamos a continuar con el tema de radiografía industrial. En el primer vídeo hemos hablado un poco de la introducción de cómo funciona la radiografía y de los principios básicos. En este segundo vídeo voy a hablaros de las etapas básicas de la inspección por radiografía industrial. Vale, en este caso voy a dividir las etapas básicas en función de unos criterios, como veis, los parámetros de ensayo, la preparación previa que hay que hacer en el equipo, cómo es el equipo, ¿vale?, la radiación que vamos a emitir, los factores de calidad, el revelado y la evaluación e interpretación. En el primer caso, se entiende por radiografía el proceso por el cual se bombardea un objeto con el haz de radiación ionizante, ya sea rayos X o rayos gamma. La parte de esta radiación que no es absorbida incide sobre una placa que tiene una sustancia radioimpresionable, luego lo veremos, de manera que vamos a generar una imagen latente. Esta imagen se llama latente porque debe ser revelada. Entonces, como vimos un poco en la práctica, lo que necesitamos en este caso es tener algún tipo de material que es capaz de revelarse. En este caso vamos a usar halogénuros de plata, como veremos más adelante, para acabar teniendo una imagen como la que veis a la derecha, ¿vale?, que tiene diferencias de contraste del negro al blanco con las diferentes, por ejemplo, densidades, espesores o composiciones en el objeto, así como si hay posibles discontinuidades o defectos. Vale, hay muchos parámetros de ensayo que hay que tener en cuenta. Como veis, es una técnica un poco más complicada, donde el operario o el instructor pues debe estar más preparado que para el resto de técnicas. En este caso tendremos que controlar materiales, espesores, el tipo de rayos que queremos utilizar, el tipo de radiación, ¿vale?, qué voltaje, exposición, tamaño de foco, ¿vale?, qué exposición, qué distancias, tener en cuenta la borrosidad o la penumbra geométrica, la distorsión, qué tipo de placas o tipo de radiografías vamos a utilizar, tener en cuenta cómo vamos a revelarlo, cuánto tiempo, luego además tendremos que interpretarlo, tendremos que tener en cuenta que hay que conservar normalmente esas placas si estamos trabajando con algún tipo de industria, pues por ejemplo, que quiera establecer cómo varía, pues si varía algo con el paso del tiempo en servicio de alguna de sus piezas, ¿vale?, y cómo se puede hacer esta protección radiológica. Como veis, muchos parámetros. Nosotros vamos a hablar de los más importantes, pero bueno, casi todos hay que tenerlos en cuenta. En este caso, pues para empezar el ensayo necesitamos tener una serie de conocimientos previos, ¿vale? No es tan rápido como cuando utilizábamos líquidos penetrantes o partículas magnéticas. Vale, entonces vamos a tener que calcular la exposición, lo veremos un poco más en detalle. Vale, vamos a necesitar tener muy buen contraste, de manera que vamos a tener que saber a qué distancia o qué tipo de factores influyen un poco en la resolución de la imagen. Además, ¿qué tipo de variables intervienen? Pues interviene tanto el material a radiografiar como el tiempo de exposición, a qué distancia están y qué película vamos a utilizar. La sensibilidad de la película es otro detalle que tendremos en cuenta. Entonces, necesitamos fijar ciertas condiciones. Por ejemplo, sabemos cuál va a ser de antemano normalmente el material que vamos a inspeccionar, el tipo de película que vamos a utilizar o qué fuente de radiación, ¿vale? Y el resto los vamos a calcular mediante algún tipo de tablas, ¿vale? En el último apartado, sobre todo, haciendo algunos problemas, podremos ver esto en más detalle. Os iré presentando algunos tipos de tablas para que veáis cómo se representa esto. Vale, como veis, del material necesitamos conocer sobre todo la absorción que va a tener la radiación, porque un poco dependiendo de eso vamos a necesitar utilizar tiempos de exposición mayores o menores, o tener, en función de tanto de la absorción como de la densidad o el espesor y el número atómico de este tipo de materiales, para estimar qué radiación va a llegar a la película. Vale, entonces, sabiendo eso, pues vamos a calcular la cantidad de radiación que necesitamos. Vale, esto va a depender, a su vez, no solo del material, sino también de la distancia de la fuente a la película y de la actividad de la fuente en el caso de rayos gamma, o
de la intensidad de corriente en el caso de utilizar rayos X. ¿Vale? Además, necesitamos saber el poder de penetración de esta radiación para calcular el tiempo de exposición. ¿Vale? El tiempo de exposición nos va a permitir tener imágenes más o menos contrastadas, ¿vale? Con lo cual vamos a poder diferenciar mejor por los distintos tipos de tonalidades de grises. ¿Vale? De manera que tiempos cortos, como sabéis, van a producir poca definición, es decir, que toda la imagen esté muy gris, pero tiempos excesivamente largos lo que hacen es lo que se llama vulgarmente en fotografía quemar la imagen, ¿vale? Un ennegrecimiento general, de manera que nos perdamos ciertos detalles por tener una exposición más larga de la cuenta. ¿Vale? En lo que se refiere al material, como veis, bueno, pues incluyo aquí una tabla, puesto que esto está bastante estipulado, ¿vale? De qué tipo de material utilizamos y qué tipo de radiación. Como veis, materiales más comunes pues suelen ser, como siempre, los aceros, ¿vale? Luego tendremos magnesio, aluminio, titanios, ¿vale? Y otro tipo de metales, y esto lo vamos a comparar pues con la potencia, en el caso de la radiación X, con un poco el voltaje que vamos a tener, ¿vale? Desde, como veis, del rango de kilovoltios, pues desde 50 hasta más de 25 megaelectronvoltios. Y luego tendremos los rayos gamma, pues con sus fuentes más comunes. Y esto, como veis, es una tabla que ya está estipulada, un poco en función de qué nos hace falta. ¿Vale? También va a ser importante dónde vamos a poder colocar los elementos. ¿Vale? Es la posición relativa entre la pieza, la fuente y la película, de manera que va a definir el área inspeccionada, ¿vale? Así como el recorrido que va a hacer el haz de rayos en el interior de la pieza. Normalmente, cuando tenemos una chapa plana o una soldadura a tope, como vimos en la práctica, todo lo que inspeccionamos fueron soldaduras de chapas planas. En este caso es bastante fácil, puesto que lo que tendremos que hacer de forma general es poner directamente la película pegada a la parte posterior de la soldadura que vamos a inspeccionar, y al otro lado tener la fuente de radiación. Vale, en el caso de que tengamos geometrías más complejas, como por ejemplo cuando hablamos ya de soldaduras en un tubo, por ejemplo, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es si podemos acceder o no al interior del tubo, ¿vale? De forma ideal, si podemos acceder al interior del tubo, pues como veis en la imagen de la derecha, tendríamos un poco la misma casuística que cuando tenemos una chapa plana. ¿Vale? Podríamos poner la película, digamos, pegada a la parte posterior de la zona a inspeccionar. ¿Vale? Pero como veis, en el caso de las soldaduras, os pongo como muchos ejemplos para que veáis que la zona ideal no siempre se puede comprobar. De manera que, por ejemplo, podemos tener soldaduras en ángulo, ¿vale? Veis ángulos cóncavos, ángulos convexos, ¿vale? Soldaduras superpuestas, soldaduras en 180 grados, ¿vale? En el caso de la imagen que está abajo a la izquierda, que sería una soldadura en T, como veis tenemos dos soldaduras, de manera que ya cuando tenemos difícil acceso a ponernos de forma perpendicular a lo que queremos estudiar, ¿vale? Pues es probable, como por ejemplo os pongo ahí, que necesitemos dos tipos de radiografías distintas, ¿vale? Para mostrar dos ángulos diferentes y poder ver en este caso las dos soldaduras y comprobar que las dos soldaduras estén bien. ¿Vale? Como veis, un poco representado que esa película normalmente tiene una inclinación para ir perpendicular a la radiación que le llega. En este caso, esto se suele utilizar con un apoyo de plomo. Como veis, ese círculo negro que pongo en las imágenes realmente sería algún tipo de apoyo de plomo para conseguir cambiar el ángulo de incidencia del rayo en la película. ¿Vale? Como veis en las cuatro imágenes de abajo he puesto ese tipo de apoyos de plomo para que veáis que normalmente lo que intentamos es conseguir estar de la forma más perpendicular con nuestra película a la fuente de radiación. ¿Vale? Como veis, en ese tipo de casos, pues cuando tenemos varias
uniones soldadas, pues tendremos que repetir o ingeniárnoslas para conseguir radiografiar todas las fuentes que queremos utilizar, bien sea por dentro, por fuera, como en el caso de abajo a la derecha, que tendríamos 8 soldaduras, con lo cual necesitaríamos varias radiografías. Vale. En el caso de que podamos acceder al interior del tubo, también es posible que podamos utilizar esa fuente de radiación desde dentro del tubo y colocar un film que ocupe toda la parte que rodea al tubo, de manera que podamos tener toda la superficie inspeccionada en una sola exposición a la radiación. ¿Vale? Como veis, si tenemos algún tipo de soldadura que recorre los 360 grados de la tubería, podríamos hacerlo de esa manera, pero hay veces que, como en el caso de abajo, no tenemos acceso al interior del tubo, con lo cual tenemos que buscar nuevas formas de hacerlo. ¿Vale? El caso más sencillo es el que os muestro, ¿vale? En el cual pues tendríamos ya tanto la película como la radiación, la fuente de radiación fuera del tubo, ¿vale? Cada uno a un lado, pero además, como se muestra abajo a la izquierda, lo que podemos necesitar tal vez es mover esa fuente de radiación para solo detectar algún tipo de unión soldada en concreto, ya que si, por ejemplo, en este caso, utilizamos una radiación perpendicular, se nos van a superponer las dos uniones soldadas, de manera que nuestra película al final no tendrá la definición de mostrar qué pasa en cada una de esas soldaduras, sino que veremos las dos superpuestas y perderemos mucha información que puede ser relevante. ¿Vale? Con lo cual, la colocación de estos elementos en la pieza es uno de las primeras cosas a tener en cuenta. ¿Vale? Aquí tenéis, en el caso de tuberías, pues cómo se pueden hacer distintos tipos de composiciones entre el haz, el tubo y el film. ¿Vale? Como veis, un poco lo que depende es tanto de si podemos acceder al interior o no del tubo, tanto para poner la fuente de radiación como para poner el film. ¿Vale? Y si no podemos, como abajo, pues ya como tenemos que poner el haz. Hay veces que podemos ponerlo perpendicular, pero hay veces que necesitaremos buscar un cierto ángulo para poder representar detalles concretos de la zona de soldadura que nos interesa inspeccionar. Vale, a partir de aquí también vamos a tener que tener en cuenta qué equipo de radiografía vamos a poder utilizar. ¿Vale? Tenemos, como sabéis, dos tipos principales, que serían los equipos de rayos X y los equipos de rayos gamma o de gammagrafía. ¿Vale? En el caso de las fuentes de rayos X, lo que vamos a tener es un generador de rayos X que va a tener tres elementos principales. ¿Vale? Un tubo de rayos X, una fuente de alto voltaje y un equipo de control. ¿Vale? Normalmente este tipo de tubos van a estar compuestos por un cilindro cerámico en el vacío, de manera que el cátodo tenga un filamento térmico y un ánodo, de manera que establezcamos un campo eléctrico muy grande entre el ánodo y el cátodo, a través de una diferencia de potencial que, como hemos visto, está por encima de los kilovoltios. Este filamento va a emitir electrones al calentarse que van a golpear el ánodo con alta energía. ¿Vale? Y es importante esto porque prácticamente solo el 1% de la energía se va a convertir en rayos X y el 99% restante realmente se disipa en forma de calor, con lo cual vamos a tener que tener una refrigeración muy buena y unos periodos de exposición muy bajos, porque realmente necesitamos poca cantidad de rayos X para tener buena definición. ¿Vale? Lo importante también es saber que esto tiene que estar refrigerado. ¿Vale? Y que este tipo de ánodos normalmente tienen un punto de fusión muy alto para evitar que tengamos algún tipo de problemas por ese sobrecalentamiento. ¿Vale? Además puede ser direccional, como se muestra en la imagen de abajo a la izquierda, o incluso panorámico, que sería capaz de dispersar fotones en los 360 grados. ¿Vale? De esta manera vamos a tener dos variables operativas fundamentales. Una va a ser la intensidad, el flujo de electrones que podemos controlar mediante la intensidad del filamento, y otro es la diferencia de potencial, que es fácilmente controlable electrónicamente.
¿vale? Pero además puede interesar pues, el ángulo de salida del haz, la potencia del equipo, el caudal, el tipo de refrigerante u otras condiciones como la temperatura a la que vamos a realizar el ensayo o la humedad. ¿Vale? Como veis al final, bueno, en la imagen de la derecha os muestro un poco la relación entre la intensidad y la longitud de onda para que veáis cómo un poco puede variar este tipo de elementos cuando varía la intensidad. Vale, cuando hablamos de fuentes de rayos gamma o de isótopos, ¿vale? En este caso se construyen con isótopos que son fuentes de radiación permanente. Vale, los más comunes son el cobalto 60, selenio 75, iridio 192 y cesio 137. Vale, entonces, estos isótopos, al desintegrarse, van a emitir esa radiación gamma, ¿vale? Con lo cual, la primera ventaja que tenemos respecto a los rayos X es que no necesitamos una corriente eléctrica, ¿vale? Ni refrigeración, porque no hay pérdidas por calor. De manera que además este tipo de equipos son equipos móviles, ¿vale? Su principal inconveniente, pues como os podéis imaginar, realmente es que como esta radiación es permanente, pues son fuentes muy peligrosas que tienen que estar muy bien cerradas para no tener acceso cuando nosotros no deseamos, ¿vale? Si vemos en esta imagen que os pongo un poco cómo es un equipo de gammagrafía, ¿vale? Al final, bueno, aunque no se ve demasiado bien, bueno, un poco para que tengáis una idea, va a estar compuesto por el material radiactivo, ¿vale? Pero lo que nosotros vamos a ver es el contenedor que impide que la radiación llegue al exterior, salvo cuando sea necesario, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener siempre es un telemando para poder manipularlo a distancia. ¿Vale? Normalmente este tipo de carcasas tienen en el interior también uranio empobrecido, ¿vale? El uranio enriquecido, como sabéis, emite radiación, pero el uranio empobrecido nos protege justamente de la radiación, ¿vale? De manera que tengamos, como veis, este tipo de equipos siempre tienen esas mangueras, como se ve en la imagen inferior, ¿vale? Que nos van a permitir dirigir los isótopos hacia el punto que queremos, ¿vale? Entonces, el equipo comercial va a consistir en una fuente de geometría prismática encapsulada normalmente en acero, incluso doblemente encapsulada, y que podamos abrir o cerrar una vez que nos hemos alejado suficientemente de este tipo de radiación. Normalmente dejaríamos el equipo colocado en la posición y nosotros incluso estaríamos en otra sala aislados cuando aplicamos un poco la apertura de este tipo de fuentes. Vale, entonces, cuando hubiéramos terminado, cerraríamos de manera que podamos aislar la radiación antes de entrar. Vale, como veis, os dejo también un enlace a un equipo de gammagrafía por si queréis observarlo con más detenimiento. Vale, yo no le voy a dedicar más tiempo, pero por si tenéis curiosidad, pues podéis observarlo. Vale, entonces, en el caso de las fuentes de isótopos de rayos gamma, lo que tenemos es, al contrario que en los rayos X, este periodo de actividad del que hablamos en el primer vídeo. Vale, al final la actividad es la medida de cuánto radia, ¿vale? La cantidad de radiación. Se representa un poco el número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo y, como vimos, pues se mide en culios. Bueno, entonces, lo que vamos a tener en cuenta en este caso también es el que llamamos el tiempo de vida media o periodo de semidesintegración. ¿Vale? Si veis, otra vez, la fórmula es muy parecida a la de la intensidad, en la cual el número de átomos que se desintegran va a ser igual al número de átomos iniciales multiplicado por un factor que depende del tiempo y de la constante de desintegración. Entonces, si consideramos que el tiempo de semidesintegración se da cuando n vale la mitad de n sub 0, ¿vale? Lo que tenemos es que un medio sería igual a e elevado a menos delta t, con lo cual podríamos calcular el tiempo de vida media si sabemos esta constante de desintegración, ¿vale? Logaritmo neperiano de 2 dividido entre esta constante. Por ejemplo, os pongo aquí para el cobalto 60 son 5,3 años, luego veremos un poco los más comunes. ¿Vale? En este caso, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta qué tipo de materiales se pueden radiografiar, ¿vale? Pues
cuando estamos utilizando la radiografía necesitamos saber pues un poco si a nivel industrial podemos o no radiografiarlo. Normalmente todos los metales van a poder ser radiografiados, en especial los aceros, ¿vale? Los componentes que tienen hierro, pero también otros como aluminio, cobre y níquel, o como sabéis, pues en el cuerpo humano, siempre y cuando encontremos una fuente de emisión apta para ello. Entonces, ¿cómo podríamos elegir qué tipo de radiación utilizar en función del material? Vale, pues como hablamos un poco, esto va a depender tanto del espesor como del material, ¿vale? El espesor, pues obviamente, cuanto mayor sea el espesor de la pieza, más cantidad de rayos X o gamma se necesitan, pues por ejemplo en el caso de rayos X, unas fuentes de generación mayores, con lo cual llegará un punto que no tengamos un equipo preparado para emitir a tanta tensión, ¿vale? A tanta diferencia potencial, con lo cual podamos descartar los rayos X y utilizar rayos gamma, ¿vale? Y lo que se refiere al material, pues va a depender un poco de la permeabilidad, ¿vale? Esa mu es la permeabilidad del material. Y pues bueno, en algunos materiales ligeros existe una gran difusión de rayos X, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, pues al final para rayos X va a depender, pues con 500 kilovoltios podríamos obtener radiografías de hasta 70 milímetros de espesor en aceros, ¿vale? Y para fuentes permanentes de radiación, pues dependerá del espesor. Os pongo dos ejemplos. Por ejemplo, con iridio podríamos entre 2 centímetros y 6, ¿vale? Y con cobalto ya podríamos ir de 5 centímetros a 17 centímetros de espesor, que como veis es mucho más elevado. Vale, entonces, esto se recoge normalmente en tablas. Vale, os voy a poner un par de tablas recopilando algunos de estos datos. En este primer caso, solo tenemos, en el caso de arriba, veis que aparecen los rayos X, ¿vale? Con espesores de 0 a 5 centímetros, ¿vale? A 50 milímetros, ¿vale? Para rangos de energía de 20 a 300 kiloelectronvoltios, ¿vale? Cuando tendremos radiación gamma, pues como tenemos distintos isótopos radiactivos, podemos jugar un poco con los espesores y con el rango de energías. En este caso, como veis, pues el selenio tiene los espesores de penetración más bajitos, el iridio un poco más altos y el cobalto el que más, ¿vale? Con lo cual podemos ver un poco, como veis también, la constante específica de radiación gamma. ¿Vale? Y a la derecha os pongo la vida media, ¿vale? Entonces, explicándolo otra vez de forma resumida, pues si un isótopo de iridio 192 tiene un periodo de semidesintegración de 74 días, quiere decir que una vez que han pasado 74 días, la potencia o la penetración que es capaz de alcanzar es la mitad, ¿vale? Con lo cual, el tiempo al final nos va a depender un poco de la cantidad de energía máxima que vamos a poder suministrar, y eso tendrá que ver con la capacidad de penetración del material. Normalmente estos isótopos de forma natural son muy caros, pero se recargan en centrales nucleares para recuperar su potencia, ¿vale? La potencia y la actividad, que es un poco lo mismo, ¿vale? La actividad es la potencia del isótopo, un poco definido con su propia terminología. Estas fuentes normalmente son elegidas teniendo en cuenta su energía y su poder de penetración, y con estos datos, ¿vale? Con el dato, por ejemplo, de la constante específica, vamos a poder realizar los cálculos de la intensidad de radiación que va a emitir esa fuente. Vamos a poder calcular la exposición, como veremos más adelante. Vale, en esta otra imagen, en esta otra tabla, pues vemos un poco lo mismo. En este caso solo tengo los datos de isótopos para que veáis, por ejemplo, cómo cambia la vida media entre unos y otros. Como veis, el cobalto tiene una vida media de más de 5 años, ¿vale? Pero el cesio la tiene de 30 años, con lo cual la capacidad de actividad del cesio es mucho más elevada, tanto para bien como para mal, porque podemos operar con este tipo de isótopos durante mucho más tiempo
pero a la vez es mucho más difícil que ese tipo de elementos desaparezcan en la naturaleza, con lo cual este tipo de materiales deberán ser guardados en contenedores muy especiales como fuentes nucleares para evitar que esa radiación salga siempre a la superficie. Tal y como veis, en función de qué tipo de isótopo, pues vamos a tener ya bastante bien estudiado los espesores óptimos que es capaz de atravesar cada uno de los isótopos. Y un poco dependiendo del espesor que tengamos en nuestro material, sabremos qué tipo de isótopo nos viene mejor utilizar. Vale, como veis, cuando tenemos un espesor muy pequeñito, pues tenemos mucha capacidad de maniobra, pero cuando el espesor empieza a aumentar, pues necesitamos irnos a algún tipo de isótopos más concretos. Vale, normalmente el que más poder de penetración tiene es el cobalto y se utiliza para ese tipo de materiales con mayor espesor. Vale, además, pues como veis en la imagen, un poco los espesores máximos van en función de esa intensidad de la que hablábamos, con lo cual tenemos tablas estipuladas que nos dicen un poco qué tipo de voltaje tenemos que utilizar según sea nuestro espesor. Vale, así que vamos a tener siempre bastantes tablas para jugar con este tipo de elementos y saber qué tipo de fuentes necesitamos para nuestra radiografía. Entonces, entrando un poco en los parámetros de radiación, vale, ya habíamos definido antes, aunque lo vuelvo a recordar, el fenómeno de radiación o de absorción de rayos X. Vale, al final, esta absorción va a depender de lo que se llama el coeficiente de absorción del material, ¿vale? Mu, que depende tanto del material como de la longitud de onda. De manera que la intensidad que atraviesa el material, que va por tanto a llegar a nuestra película para ser revelada, pues dependerá tanto de la radiación inicial como del espesor del objeto y de este coeficiente de absorción. ¿Vale? Entonces, este coeficiente de absorción sabemos además que va a aumentar tanto con el número atómico como con la densidad del material. Vale, normalmente, cuanto mayor sea el número atómico, más capacidad de absorción tiene un material y cuanto mayor sea su densidad también. ¿Vale? Es mucho más difícil que la intensidad atraviese el material. ¿Vale? Con lo cual, normalmente, este tipo de coeficiente puede normalizarse respecto a la densidad, con lo que se tendría lo que se llama el coeficiente másico de absorción. Vale, además, como veis, empezamos a dividir el tipo de radiación en función de su dureza. Vale, la dureza al final se considera el espesor de un determinado material que reduce a la mitad la radiación, de manera que si tenemos radiaciones duras tendremos alto poder de penetración, ¿vale? Con pequeña longitud de onda o alta energía, y las radiaciones blandas serán las que tengan bajo poder de penetración, ¿vale? Mayor longitud de onda o baja energía. Vale, entonces, un poco clasificando estos elementos, ¿vale? Podemos ver desde radiaciones muy blandas, que necesitan tensiones inferiores a 20 kilovoltios, ¿vale? Hasta muy duras, que ya vamos al rango de los miles de kilovoltios o incluso ultraduras. Vale, entonces, dentro de los fenómenos de radiación pasaríamos a saber qué es lo que denominamos exposición o dosis. Vale, la exposición o dosis al final es un poco la cantidad de radiación que puede recibir la película radiográfica, y esta va a ser mayor o menor cuanto mayor o menor sea la longitud de onda de la radiación, ¿vale? Si la radiación es más dura o más blanda. Pero a su vez, el ennegrecimiento de la película será mayor cuanto más blanda sea la radiación. ¿Vale? Así pues, la cantidad de radiación que debe recibir la placa debe estar determinada para cada material y espesor en función del voltaje del tubo o de la fuente de isótopos. ¿Vale? Esto es lo que se denomina exposición o dosis. ¿Vale? Se va a determinar un poco como la intensidad de la fuente por el tiempo.
¿vale? Entonces, la unidad será normalmente miliamperios por segundo. ¿Vale? Entonces, en cada voltaje produce una radiación que atravesando un espesor corresponde a la dosis precisa. Con lo cual, esto normalmente va a estar definido en una tabla en nuestra película radiográfica, ¿vale? Según el tipo de sensibilidad de la película radiográfica, como veremos más adelante, ¿vale? Y va a depender también de la distancia entre el foco de emisión y de la película. Entonces, como veis aquí, ¿vale? La exposición normalmente va a depender de la intensidad como del tiempo, con lo cual nuestra película radiográfica va a tener una tabla como la que vemos abajo a la derecha en el gráfico, que nos va a poner la exposición, por ejemplo, que tiene un material en función tanto del espesor, como veis el eje X es el espesor, como la fuente de voltaje, que son esas líneas diagonales, ¿vale? Entonces, sabiendo el espesor del acero y, por ejemplo, sabiendo la fuente de voltaje que vamos a utilizar, sabríamos qué tipo de exposición necesitamos. ¿Vale? Generalmente, si fijamos, por ejemplo, la intensidad en 5 miliamperios, ¿vale? Podemos construir una gráfica en función del voltaje de la máquina de rayos X. Entonces, el caso de la derecha estaría ya fijado y ya solo tendríamos que saber qué tipo de exposición necesitamos para nuestro material. Vale, como veis, a la derecha aparece otra vez una tabla de exposición. En este caso es un poco distinto, pero si veis abajo sigue teniendo el espesor de acero y en los ejes Y, en la izquierda tiene el logaritmo de la exposición y en la derecha la exposición. Así que al final es el mismo tipo de gráfico, porque como veis en las líneas diagonales muestra la fuente de voltaje. ¿Vale? Entonces, este tipo de gráficos ilustran la relación entre el espesor del material, la fuente de voltaje en kilovoltios y la exposición. Entonces, cada cuadro va a aplicar solo para un grupo específico de condiciones, ¿vale? Va a ser un tipo de equipos de rayos X, un tipo de distancia fuente-película, va a depender de cada fabricación y cada tipo de película, para cada condición de procesamiento y para cada densidad en la cual el cuadro se basa. ¿Vale? Los cuadros son exposiciones, los cuadros de exposiciones, como este de la tabla, son útiles para determinar las exposiciones de los objetos de prueba de espesores uniformes, pero deberían ser usados solo como una guía cuando se radiografía un objeto de prueba con amplias variaciones de espesores. ¿Vale? Obviamente, si tenemos una soldadura plana, más o menos sabremos el espesor que tiene, pero hay veces que vamos a tener diferencias de espesores muy grandes, con lo cual trabajaremos en un rango de espesores, no en un solo concreto. ¿Vale? De manera que al final nos sirve como una referencia, necesitamos calcularlo para tener una medida relativa, pero nunca va a ser algo absoluto, puesto que nuestros objetos pueden tener diferencias de espesores bastante grandes. ¿Vale? Entonces, como veis, al final este gráfico de exposición de rayos X para acero aplicado a una película X, con una placa de plomo, con una densidad de película de 1.5 y una distancia foco-película de 1 metro. ¿Vale? Como veis, este tipo de gráficos son muy concretos de una situación determinada. ¿Vale? No es una gráfica que nos sirve para todos los aceros y para todas las densidades, sino que depende mucho de unas medidas estándar, por ejemplo, entre densidades y distancias foco-película, que veremos a continuación. ¿Vale? Entonces, eso va a depender del siguiente apartado, lo que llamamos factores de calidad. ¿Vale? Entonces, el primero de ellos es el que os acabo de mencionar, que es la distancia foco-película. ¿Vale? Todas las fuentes de radiación X o radiación gamma tienen unas dimensiones finitas, de manera que cada punto del foco o fuente emisora de radiación se comporta como si estuviera aislado y da lugar a una sombra. ¿Vale? La sombra es lo que se denomina, cuando hablamos de radiografía, como penumbra geométrica. ¿Vale? De manera que, si veis el gráfico, ¿vale? Más o menos tendríamos el foco arriba con la letra F,
el objeto entre medias y la película abajo. ¿Vale? De manera que la distancia foco-película es la que suma la distancia foco-objeto y objeto-película, ¿vale? Y la penumbra geométrica puede calcularse en base a esto, dependiendo un poco de esta diferencia de distancias, de manera que la penumbra geométrica se calcula como el tamaño de la fuente de radiación, ¿vale? Cuánto mide F, porque F normalmente, esta fuente, no es un punto, sino que, como veis, tiene una anchura determinada. Entonces tendrá un valor. Pues cuánto es ese tamaño multiplicado por la distancia foco-película y dividido todo a su vez por la distancia de la fuente al objeto. Vale, en el caso de esta penumbra es ese tipo de imágenes que van a salir borrosas o distorsionadas debido al fallo en el enfoque. ¿Vale? Esto es un poco como la fotografía convencional. Cuando algo se sale de foco, pues se ve borroso. ¿Vale? De manera que en el ancho del límite borroso, ¿vale? En la película se conoce como penumbra geométrica. Normalmente es consecuencia de estos factores geométricos, es directamente proporcional al tamaño del punto focal, al espesor del objeto y a la distancia del objeto a la película. Y es inversamente proporcional a la distancia entre la fuente y el objeto, ¿vale? Como acabamos de ver en esa pequeña formulita. ¿Vale? De esta manera, un poco lo que podemos ver, ¿vale? Es que dependiendo de estas dos distancias, o tres en total, ¿vale? Que sería el tamaño de la fuente y las distancias del foco al objeto y del foco a la película, o de la película al objeto, vamos a poder saber qué tipo de definición vamos a tener en nuestra imagen. ¿Vale? Como os pongo aquí en 3 ejemplos, ¿vale? La forma ideal sería aquella en la que el foco es un punto, ¿vale? Entonces, idealmente, como veis, el foco debe ser lo más pequeño posible, puesto que, si veis en las imágenes de la derecha, ¿vale? Al ampliar el tamaño del foco, producimos una distorsión en la fotografía, ¿vale? Se ve en las imágenes, sobre todo en la imagen B, como veis, esos focos empiezan a distorsionarse, de manera que el tamaño el tamaño del objeto en la película no sale muy definido si ese foco es más grande. Además, idealmente, cuanto mayor sea la distancia foco-película, pues también nuestra imagen saldrá más definida, ¿vale? Idealmente sería mejor cuanto más lejos esté el foco de la película, pero obviamente nosotros vamos a trabajar en recintos cerrados, con lo cual no tendremos una distancia infinita. Y además la actividad del material pues se va perdiendo cuanto más lejos esté. De manera que esto tampoco es posible normalmente hacerlo infinito, sino que va a ser simplemente necesario saber que cuanto más lejos esté el foco de la película, mejor resolución tendremos. ¿Vale? Y por último, la distancia objeto-película. Pues obviamente en este caso, cuanto más cerca esté la película del objeto, mayor definición vamos a tener. Este sería un caso bastante más fácil de intuir. Cuanto más separemos la película de nuestro objeto, más distancia tiene para desenfocarse la imagen, ¿vale? De manera que tendremos mayor penumbra geométrica. Vale, además, hay que tener en cuenta el tipo de dirección de la imagen. Obviamente, si podemos, siempre va a ser lo más indicado que la radiación sea tan perpendicular como sea posible al objeto. Pero hay veces que el objeto no va a ser un objeto recto, la película no puede estar apoyada de forma perpendicular. Entonces, como veis, ese tipo de curvaturas, ¿vale? Tanto si el foco está desviado como si la película está desviada, nos produce que esa sombra, que sería la imagen que queda reflejada del objeto en la película, se distorsione, ¿vale? Como veis en las imágenes E y F. ¿Vale? Con lo cual, algo que debería ser un círculo, pues aparece luego reflejado en forma de elipse debido a la distorsión de esa colocación de nuestro foco o de nuestra película.
Otro detalle a tener en cuenta, ¿vale? Hablando un poco de lo mismo, es que va a depender también de las condiciones geométricas que queremos medir. Es decir, si sabemos que nuestro objeto va a tener un defecto que vamos a buscar en perpendicular, ¿vale? Pues nuestro foco deberá estar perpendicular a la muestra. Pues os muestro, por ejemplo, en el caso de una soldadura, ¿vale? Podéis ver en la imagen de la derecha que si tenemos la fuente colocada en perpendicular y el defecto tiene un cierto ángulo, ¿vale? Pues cuando llegue a la película no va a poder diferenciar que eso tenía un ángulo, sino que va a haber una especie de mancha borrosa. En cambio, si nuestra fuente, como en la imagen de la derecha, la imagen B, estuviera un poco desplazada y fuera perpendicular a la grieta, en este caso veríamos la imagen de la grieta mucho más nítida. ¿Vale? Esto es fácil verlo en esta imagen, pero normalmente nosotros cuando hacemos una radiografía no vamos a intuir en qué punto está nuestro defecto, de manera que vamos a utilizar normalmente distancias o direcciones perpendiculares, puesto que nada nos asegura que nuestro defecto esté en el lado derecho de la soldadura y no en el izquierdo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en ese caso deberíamos hacer más de una radiografía para comprobar esos detalles. ¿Vale? Salvo que, pues, digamos que la empresa que nos contrata sepa qué tipo de defecto esperar y dónde suele aparecer ese tipo de defectos. Entonces ya centrarnos en una dirección específica. Vale, el siguiente paso que tendremos en cuenta, hablando de la distancia foco-película, es lo que se llama la ley de cuadrados inversos. ¿Vale? Entonces, cuando la salida del tubo de rayos X se mantiene constante o cuando se usa una fuente radiactiva en particular, la intensidad de radiación que alcanza al objeto de la prueba es gobernada por la distancia entre el punto focal y el objeto, de manera que varía inversamente con el cuadrado de la distancia. Vale, como veis, al final esto lo que nos quiere decir es que obviamente cuanto más alejada esté nuestra película del objeto, ¿vale? Pues la intensidad va a variar con el cuadrado de la distancia. ¿Vale? Es la ley de cuadrados inversos, porque si tuviéramos que variar la distancia a la que se coloca la película, como veis, la intensidad necesitaría ser multiplicada por el cuadrado de la distancia, ¿vale? De manera que podríamos un poco calcular cómo cambiar la intensidad en función de dónde tenemos colocada nuestra película. ¿Vale? Además, normalmente esto también tiene una relación directa entre la intensidad y el tiempo, de manera que la relación intensidad-tiempo es que la intensidad requerida para una determinada exposición es inversamente proporcional al tiempo. ¿Vale? De manera que el tiempo es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. De manera que cuanto más cerca esté una imagen, menos tiempo necesitamos de exposición, y si lo alejamos, pues también el tiempo tendrá que variar respecto al cuadrado de la variación de la distancia. Vale, os pongo aquí un ejemplo. Esto lo vamos a utilizar un poco en problemas, pero bueno, para que veáis un poco de qué os estoy hablando. En este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de que si tenemos una intensidad conocida, por ejemplo, de 5 miliamperios y tenemos una distancia de 304 o 305 milímetros entre el foco y la película, si nosotros tuviéramos que aumentar la distancia foco-película, por ejemplo, al doble, para incrementar los detalles de la imagen, ¿qué tipo de intensidad deberíamos aplicar? Entonces, realmente, por la ley de los cuadrados inversos, este tipo de operación es bastante intuitiva, ¿vale? De manera que la nueva intensidad debería ser igual a la intensidad que teníamos antes por el cuadrado de la distancia nueva dividido entre el cuadrado de la distancia anterior. De manera que, como veis, al final sería 4 veces más grande la intensidad al multiplicar por 2 la distancia. ¿Vale? Esta es la más básica, pero bueno, serviría un poco como ejemplo para ver en qué consiste
esta ley de los cuadrados inversos. Ya os digo que intentaremos hacer algún problema para poder utilizarlos. Vale, dejando un poco de lado esta distancia, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta la película fotográfica. ¿Vale? La película fotográfica al final está formada igual que la de las fotografías convencionales analógicas, de manera que vamos a tener haluros de plata que se van a sensibilizar con esa radiación, ¿vale? De manera que a través de un proceso secundario de revelado y fijado va a quedar impresionado en la placa de soporte. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en la imagen? Vale, pues una vez realizada la radiografía, vamos a observar áreas más o menos opacas, de manera que las más opacas van a ser aquellas donde los rayos han atravesado más el material, ¿vale? Como zonas donde haya huecos o poros, y las de menos opacas serán las que han tenido mayor dispersión, es decir, o zonas de mayor espesor o donde no había ningún defecto. ¿Vale? Existen diferentes tipos de películas según tanto el tipo de fuente, como la intensidad, como el material, ¿vale? Que van a definirse en función de su sensibilidad o calidad radiográfica. ¿Vale? Esto va a depender un poco de tanto del contraste como de la definición. ¿Vale? A su vez van a depender del objeto, del tipo de película y de los factores geométricos que hemos visto hace un momento. ¿Vale? De hecho, esto se va a poder medir, luego lo veremos con los indicadores de calidad de la imagen. ¿Vale? Esto está normalizado y en la práctica lo vimos un poco en las radiografías que tuvimos para inspeccionar. ¿Vale? ¿De qué está compuesta una película o film fotográfico? Pues al final la película consiste en una hoja de plástico transparente delgado, cubierta, normalmente, al menos en uno, pero normalmente en los dos lados, con una emulsión gelatinosa. ¿Vale? Esta emulsión gelatinosa va a contener granos muy finos de bromuro de plata. ¿Vale? Normalmente, de forma general, se llama halogenuros de plata, porque no siempre son bromuros, pero bueno, pues halogenuros de plata que van a estar en una emulsión gelatinosa. Además, va a tener una capa exterior de gelatina que lo proteja y un sustrato, que es esa capa delgada que va a asegurar la adherencia entre la emulsión y el soporte. ¿Vale? Este soporte al final es un polímero que no tiene ninguna función nada más que soportar estos halogenuros. ¿Vale? Normalmente va a ser pues, un triacetato de celulosa o un poliéster. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando la exposición de radiación llega a esos halogenuros, estos van a experimentar una reacción que acelera al proceso químico y los convierte en plata metálica negra. ¿Vale? De manera que nosotros vamos a conseguir cambiar esa exposición y tendremos que revelarlo en un proceso posterior. ¿Vale? Porque esta exposición a la radiación va a crear lo que se llama la imagen latente, oculta, dentro de la película. ¿Vale? Entonces, va a ser el proceso químico el que hace la imagen visible. ¿Vale? Entonces, aquí es importante definir el concepto de sensibilidad o definición radiográfica como la capacidad de la radiografía de evidenciar esos detalles en la imagen. ¿Vale? Al final, la propiedad que va a definir un poco la sensibilidad suele ser la granularidad o el tamaño de granos de halogenuros de plata. ¿Vale? Cuanto más grandes sean los granos, más rápido se van a ionizar, pero más pixelada va a ser la imagen. ¿Vale? De manera que va a disminuir su calidad. De manera que los granos pequeños van a tardar más tiempo, pero vamos a tener imágenes de mayor calidad o sensibilidad. ¿Vale? Por eso vamos a estudiar eso como la sensibilidad. Vale, aquí os dejo un poco lo que os decía hace un momento. Al final la exposición a la radiación crea esta imagen latente que va a estar oculta en la película hasta que realicemos el proceso de revelado, que es el proceso químico que va a convertir esa imagen latente en una imagen visible o real. Vale, como veis, dentro de una película fotográfica, los propios comerciales pues ya tienen calculadas ese tipo de relación entre la velocidad de revelado contra la calidad,
¿vale? Y te van a dar un tipo de imagen u otra en función del tamaño de los halogenuros, de manera que tengamos algunas films con los halogenuros más grandes o más pequeños en función de la calidad que deseamos, pero también del tiempo de exposición que podamos permitirnos tener. Vale, esto respecto a la película tradicional. Obviamente, en los últimos años, ¿vale?, las radiografías están dando lugar a radiaciones que podamos un poco medir o observar en tiempo real. Entonces, realmente la radiografía como tal sigue existiendo y se utiliza mucho en equipos portátiles, pero cada vez se está sustituyendo más por lo que se llama la radiografía en tiempo real, normalmente radiografía digital, aunque como os pongo aquí, realmente hay varios métodos de radiografía en tiempo real y no todos son digitales. ¿Vale? Por ejemplo, los más importantes son la fluoroscopía, la radiografía computerizada, la radiografía digital y la tomografía radiográfica. ¿Vale? En la tomografía, por ejemplo, podemos ver que las imágenes radioscópicas se generan con haces de rayos X dirigidos desde varios ángulos, ¿vale? Y estas imágenes se tratan por ordenador para crear figuras tridimensionales, ¿vale? Con lo cual tendríamos una imagen tridimensional de nuestra muestra en tiempo real, ¿vale? Pero estaría hecha a base de parches de imágenes desde varios puntos. Por ejemplo, con esto conseguimos localizar la profundidad de algunos defectos, al contrario que con la radiografía tradicional. Pero además podríamos saber si estos defectos son superficiales o subsuperficiales, ¿vale? Y por lo tanto nos daría un nivel de información más alto que una radiografía convencional. Otro ejemplo, por ejemplo, es la fluoroscopía, en las cuales tenemos una pantalla fluoroscópica que bajo la irradiación emite fluorescencia y ese impulso eléctrico, o sea, eso lo va a captar un impulso eléctrico que lo va a convertir en una imagen en tiempo real, ¿vale? Normalmente va a estar acoplado a una pantalla, bien sea de ordenador o de televisión, de manera que también podemos utilizar las opciones de postprocesado, como por ejemplo ponerle filtros para aumentar la resolución o escalas. ¿Vale? Yo no voy a entrar a explicar en más detalle estos apartados, pero como veis también os dejo en este punto un vídeo para si tenéis ganas de saber más acerca de la inspección con radiografía digital. Vale, a partir de aquí pasamos a otro factor de calidad como es la densidad fotográfica. Al final, la densidad va a ser el grado de ennegrecimiento que tiene una placa, ¿vale? Normalmente también se llama densidad óptica o densidad sentisométrica. ¿Vale? En este caso, como veis, al final es el logaritmo de la división entre la intensidad incidente respecto a la intensidad transmitida. ¿Vale? Y esto va a ser mayor o menor en función tanto de la densidad del material, del espesor de la pieza, de los cambios geométricos o de cómo sea el material. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, algunas relaciones entre la transmitancia, el porcentaje de transmitancia o la opacidad y la densidad están en la tabla que abajo a la derecha, ¿vale? Entonces, en la tabla podemos ver, por ejemplo, que un incremento de la densidad de 0,03 reduce la luz transmitida a la mitad de su valor anterior, ¿vale? Con lo cual tendremos, empezando por la izquierda, la transmitancia como el valor de intensidad transmitida respecto a la intensidad original, ¿vale? Eso sí lo podemos en porcentaje, tendríamos el porcentaje de transmitancia, ¿vale? Consideraremos opacidad a la inversa de esa transmisión, ¿vale? Con lo cual es la intensidad transmitida respecto a la original, y la densidad sería, por tanto, el logaritmo de la opacidad, ¿vale? Para que veáis un poco en qué términos estamos hablando. En este caso, como la densidad es un logaritmo, va a ser adimensional, ¿vale? Esto normalmente se va a medir con un densitómetro por comparación con una fuente de luz. Vale, en este caso, el siguiente punto
Después de la densidad sería el contraste. ¿Vale? El contraste al final es la diferencia entre las zonas más claras y más oscuras de una imagen. Como veis, esto nos va a permitir distinguir mejor o peor entre las distintas geometrías o distintos espesores de una imagen y sus defectos. ¿Vale? Si tenemos una imagen muy poco contrastada como la de la izquierda, podríamos perdernos los detalles de la pieza porque no podríamos distinguir bien la diferencia de espesores, ¿vale? En comparación, por ejemplo, con la de la derecha, que está claramente contrastada, de manera que los negros son mucho más negros y los blancos mucho más blancos. Entonces, esto al final depende de un poco también los tiempos óptimos de exposición de la placa. Vale, para ello, un poco para estos cálculos, vamos a utilizar lo que se llaman las curvas sensitométricas. Vale, como veis, al final, estas curvas nos definen en función de nuestra película la exposición respecto a la densidad, ¿vale? Como veis en la imagen de la derecha. Vale, normalmente se llaman o curvas sensitométricas, sentisométricas o curvas HID. Vale, expresan la relación entre la exposición aplicada al material fotográfico y el resultado de la densidad de la película radiográfica. Vale, entonces, por ejemplo, tres películas típicas que serían las X y Z que salen en el gráfico, ¿vale? Pues esas curvas se obtienen dando a la película una serie de exposiciones conocidas, determinando las densidades producidas por las exposiciones y haciendo la gráfica de la densidad y del logaritmo de la exposición relativa. Vale, como hemos visto, la exposición estaba definida como el producto de la intensidad de la radiación que alcanza el objeto y el tiempo en el que el objeto está expuesto a la radiación. Vale, por eso veis que E es igual a m por t, donde m normalmente es la corriente en miliamperios y t el tiempo. Vale, ¿qué se puede hacer con estas curvas sensitométricas? Pues, por ejemplo, como os pongo un ejemplo, también sabiendo un poco que tenemos una radiografía hecha con la película Z, como del caso anterior, si tenemos una exposición de 12 miliamperios por minuto que tiene una densidad de 0,8 en la región de máximo interés, y si quieres incrementar esa densidad a 2, pues podrías calcularlo, como veis, tomando los logaritmos, ¿vale? Siguiendo el logaritmo de la exposición para d igual a 2 de 1,62, ¿vale? Y el logaritmo de E para la densidad de 0,8 de 1,0, como veis está marcado en la imagen a la derecha. Vale, pues al final la diferencia en el logaritmo de E es 0,62 y el antilogaritmo de la diferencia, por tanto, va a ser 4,2. De manera que la exposición original se va a multiplicar por 4,2, dando un valor de 48 miliamperios por minuto, prácticamente 50 miliamperios por minuto, para producir una densidad de 2. Vale, si queréis intentar realizar este ejercicio vosotros, podéis pausar el vídeo. Si no, ya os digo que intentaremos en una clase posterior realizar ejercicios sobre un poco el uso de estas curvas características. Vale, un poco siguiendo con las etapas básicas, ya estamos terminando. Vale, ahora tendríamos el proceso de revelado, en el cual lo que vamos a... Bueno, primero he dejado un tema que me faltaba por hablar, que era, dentro de los factores de calidad, podríamos hacer ensayos en blanco a través de testigos conocidos, es decir, sabiendo cómo debería quedar una pieza en concreto, ¿vale? Como si fuera un patrón, podríamos asegurar que estamos utilizando bien nuestro equipo y calibrarlo, ¿vale? Pero esto no lo vamos a hacer nosotros en este nivel, con lo cual pasamos al revelado, en el cual nosotros vamos a tener que coger esa película fotográfica que tiene la imagen latente y convertirlo a la imagen real. ¿Vale? Hay distintos tipos de revelado en función de la técnica, ¿vale? Puesto que tenemos el de radiografía sobre el film, fluoroscopía sobre la placa fluorescente, luego ya tendríamos serografía con un dieléctrico o neutrongrafía en partículas subatómicas, ¿vale? Pero nosotros vamos a centrarnos en la radiografía, que es el objeto de nuestro análisis, simplemente para enseñaros que
bueno, si alguno de vosotros habéis usado alguna vez fotografía analógica, es un proceso idéntico en el cual, si tenemos nuestras películas fotográficas en una sala oscura, necesitamos hacerlo pasar por los líquidos adecuados, que son el revelador, que va a ser el que produzca el ennegrecimiento final de nuestras placas, luego un fijador y un lavado final. ¿Vale? Nosotros en la práctica no pudimos hacer esto, puesto que no tenemos el equipo, pero bueno, al final funcionaría en un caso igual que el revelado de fotografía analógica. ¿Vale? De manera que normalmente, como veis, pues tendríamos un revelador, un acelerador, un conservador, un moderador y un disolvente. ¿Vale? No quiero tampoco entrar más en detalle en esto, puesto que nosotros no vamos a prestar atención, simplemente que sepáis pues cómo funciona este proceso, de manera que también es una especie de arte conseguir que una vez que tenemos nuestra radiografía sin revelar, conseguir un correcto revelado, pues depende también de saber utilizar esta técnica. ¿Vale? Al final estaríamos hablando de tiempos de unos 5 minutos, ¿vale? Para conseguir esto en un proceso industrial. Aparte, un poco para conseguir finalizar, pues tendríamos que lavar la película finalmente. Normalmente llevaría un tiempo de 10 minutos y tendríamos que secar las piezas. No sé si os suena de la radiografía, perdón, de la fotografía analógica, ese proceso de colgar con pinzas esas fotos para que se sequen completamente. Vale, creo que vosotros pues ya sois de una generación que no habéis utilizado fotografía analógica, pero bueno, aquel de vosotros que quizá por afición lo haya probado alguna vez, pues les sonará esto de lo que estoy hablando. Vale, por último, en este apartado vamos a hablar de la evaluación e interpretación de los defectos. Vale, para ello, como vimos en la práctica, lo primero que vamos a tener que hacer es visualizarlo. Vale, entonces, esta visualización se produce con los aparatos llamados negatoscopios. ¿Vale? Vimos en la práctica que teníamos un par que disponen de una fuente de luz muy potente para iluminar la radiografía ennegrecida y poder valorar las posibles discontinuidades presentes. Entonces, este proceso normalmente se realiza en una sala oscura para poder tener acceso a ver todos los detalles. Además, como veis en la fotografía de la izquierda, esto se puede calibrar para tener asegurado que vemos un buen contraste desde los blancos a los negros de nuestra radiografía. ¿Vale? Entonces, dentro de la evaluación, ¿cómo estamos asegurándonos que vamos a tener una buena imagen? ¿Vale? Pues, si os acordáis de las radiografías que vimos en la práctica, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar lo que se llaman los indicadores de calidad de la imagen, ¿vale? Los ICI. ¿Vale? Al final, este tipo de elementos, ¿vale? Consiste en alambres que tienen un diámetro distinto, de manera que hay algunos más finos y algunos más gruesos, ¿vale? De manera que los rayos de la fuente van a impactar contra cada uno de los alambres, que absorberán radiación y se evidenciará esto en la película radiográfica como líneas blancas. De manera que la cantidad de líneas blancas que se ven tiene una relación directa con el mínimo tamaño de defecto detectable, ¿vale? Si os acordáis. En este caso, en la foto de la izquierda veis cómo es un ICI. Este elemento va normalmente pegado a nuestra muestra antes de hacer la radiografía, de manera que luego en la radiografía final, como en la imagen de la derecha, tendríamos tanto nuestra soldadura, por ejemplo, en este caso, como esos hilos que nos representan un poco la calidad de la imagen. ¿Vale? Hay dos tipos de indicadores de calidad. ¿Vale? Nosotros vimos los indicadores de hilo porque son los más comúnmente usados, ¿vale? Pero también hay los indicadores de agujero y cuña, por ejemplo, en el cual tenemos una pieza que varía en espesor. ¿Vale? Como veis en la imagen de la derecha también está normalizado. Realmente sería el mismo tipo, pero son elementos que normalmente requieren de mayor cantidad o un tamaño mayor de ocupación en la radiografía, de manera que se utilizan menos, ¿vale? Pero no son ni mejores ni peores, ¿vale? De manera que
Normalmente nosotros vamos a centrarnos en los ICIS, indicadores de hilo. Vale, entonces, simplemente recordar que esto sirve para comprobar la calidad de nuestra imagen, de manera que llamaremos la calidad al diámetro de hilo más fino visible, ¿vale? Y la sensibilidad al diámetro de este hilo más fino visible respecto del espesor de la pieza. ¿Vale? Si os acordáis, esto estaba reflejado en una normativa. La normativa, por ejemplo, la normativa ISO tiene distintos tipos de ICIS en función de la calidad, de manera que podríamos tener acceso a imágenes de más o menos resolución en función de lo que necesitemos, y este tipo de ICIS nos van a contemplar estipulado, según el número que tengan, a qué diámetro de hilo tienen para saber cuál es la resolución mínima que vamos a poder observar en nuestra radiografía. Vale, como veis en esta imagen, que se parece un poco a las prácticas que realizamos, vale, pues tendríamos cómo se utiliza esto en una radiografía hecha, ¿vale? Entonces, es un poco lo que os he comentado. El indicador de calidad se coloca sobre la cara del objeto que enfrenta la radiación. Normalmente esto se va a colocar en la parte que queda encima del objeto respecto a la radiación, porque así nos aseguramos de tener un buen encuadre, ¿vale? Pero podría realizarse tanto en la parte delantera como en la parte trasera del material. Vale, entonces, dentro de la evaluación, ¿qué tipo de efectos son detectables? Pues un poco la capacidad de detección va a ser mayor cuanto mayor sea la diferencia de espesor provocada por el defecto, ¿vale? Entonces vamos a poder ver aquellos defectos de espesor apreciable en la dirección paralela al haz radiante, por lo que las indicaciones planas, como grietas, que están registradas en dirección perpendicular al haz, ¿vale? Si son muy continuas en el tiempo, nos va a costar mucho verlas, ¿vale? Nosotros vamos a percibir mucho mejor los cambios de grietas que van en la misma dirección al haz de radiación, ¿vale? Con lo cual, este tipo de discontinuidades como microfisuras o defectos de delaminación, a lo mejor son un poco difíciles de obtener debido un poco a su orientación o su tamaño. ¿Vale? De forma general, ya sabemos más o menos claro que las zonas más luminosas van a corresponder al material que tiene un mayor espesor o al material que sea más absorbente o de mayor número atómico, y las zonas más oscuras al material más fino o menos absorbente cuando tienen el mismo espesor, o a materiales menos densos. ¿Vale? Además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la mayoría de discontinuidades son menos absorbentes que el medio, de manera que se verán como indicaciones más oscuras, ¿vale? Porque absorberán más radiación. ¿Vale? Además, hay que tener en cuenta que la imagen radiográfica nunca va a ser más pequeña que el objeto que la produce, puesto que está detrás del objeto. De manera que, como hablamos un poco en el tema de la penumbra, pues esos defectos o esas imágenes siempre se van a ver a un tamaño o igual, idealmente si está justo detrás la película, o un poco mayor si el foco está cerca o más lejos. ¿Vale? Además, esta forma plana se va a proyectar sin distorsión al plano de la película, pero las formas no planas, ¿vale?, van a tener un aspecto variable según su posición respecto a la fuente o la película. ¿Vale? Y como hablamos un poco de la penumbra, pues esas partes pueden ser más borrosas si las zonas del objeto están más o menos alejadas de la película. Vale, por último hay que tener en cuenta, vale, una cosa bastante evidente, que es que en este caso el operador es una persona que va a estar trabajando con ondas electromagnéticas de baja longitud de onda, lo que son radiaciones ionizantes, con lo cual esto va a conllevar un gran riesgo. De manera que las personas que trabajan en esto no tienen que saber simplemente de ensayos no destructivos de radiografía, sino que también deben saber tanto protegerse a sí mismos como proteger al público en general. De manera que, en este caso, se necesita para operar, aparte de la licencia
convencional de ensayos no destructivos la licencia de operador supervisor de instalaciones radiactivas. ¿Vale? Esto lo emite el Consejo de Seguridad Nacional, simplemente para que tengáis el conocimiento de que, en este caso, pues para poder operar con este tipo de radiación, pues obviamente hay que estar formado. ¿Vale? Por último, para terminar el tema, os voy a comentar de forma resumida las ventajas e inconvenientes que tiene la técnica y dejaremos para un vídeo posterior las aplicaciones. Vale, en este caso, las ventajas de la técnica, como hemos ido viendo a lo largo del tema, son bastante evidentes. ¿Vale? La primera es que vamos a poder tener una detección de defectos en el 100% del volumen de la pieza ensayada. Vale, en este caso, hasta ahora habíamos visto ensayos superficiales o subsuperficiales. En este caso vamos a poder obtener ese tipo de defectos que están en el interior de la pieza, cualquiera que sea su volumen. ¿Vale? Además, en este caso, si tenemos radiografías, vamos a obtener un registro permanente, ¿vale? De manera que, a diferencia de las partículas o los líquidos penetrantes, que dependían un poco de la inspección visual, en este caso vamos a tener un registro que nos permite acudir a ello en el momento en el que no lo necesitemos. Además, es un método muy versátil. Vamos a poder aplicarlo a varios campos y problemas diversos. Luego veremos algunos ejemplos. ¿Vale? Puede emplearse con la mayoría de materiales. Por ejemplo, si os acordáis, partículas magnéticas estaban limitados a ferromagnéticos. ¿Vale? Vamos a poder descubrir errores de fabricación e indicar acciones correctoras. Vamos a poder revelar discontinuidades estructurales y va a ser relativamente rápido y automatizable. ¿Pero cuáles son sus limitaciones? Pues obviamente también las tiene. La principal es que es un sistema caro comparado con otras técnicas, con lo cual vamos a necesitar una inversión importante, con lo cual el precio va a estar bastante elevado. Vale, además, vamos a trabajar en condiciones especiales de seguridad, con lo cual no todas las personas vamos a poder trabajar en ello. Como os he comentado antes, necesitamos obtener una licencia. Además, vamos a necesitar un espacio en el laboratorio, una sala cerrada para poder reducir esta radiación. ¿Vale? En inspección de piezas grandes, el examen va a ser lento, va a precisar fuentes muy potentes. ¿Vale? Además, la detección de los defectos va a depender de la orientación. Vamos a tener dificultad muchas veces en posicionar nuestras películas o nuestras fuentes en función de las geometrías que queremos inspeccionar. Y vamos a tener a veces falta de definición en la profundidad debido un poco a eso que os he comentado de las distancias foco, objeto, película. ¿Vale? Además, hay veces que necesitaremos hacer varias exposiciones desde distintos ángulos para tener acceso a los defectos. Vale, además, quería comentaros brevemente, antes de terminar, las ventajas y limitaciones de cada uno de los tipos de radiación. Como hemos visto todo el rato que estamos trabajando con rayos X o gamma, pues un poco para que veáis qué ventajas e inconvenientes, he creado esta tabla de resumen, en la cual un poco os enseño, pues por ejemplo, que los rayos X normalmente presentan un mejor contraste, pero a cambio, pues obviamente los rayos X siempre necesitan una corriente eléctrica muy grande, con lo cual es un equipo bastante fijo. En cambio, los rayos gamma normalmente, como hemos visto, al final consiste en un pequeño maletín con una manguera, con lo cual es un equipo muy portátil. ¿Vale? Entonces, en términos de seguridad, los rayos X son peligrosos, pero mucho más peligrosos son los rayos gamma, puesto que los rayos X al final se pueden detener a voluntad aplicando o no corriente eléctrica. Los rayos gamma, como sabéis, dependen de la actividad del material radiactivo. ¿Vale? En cuanto al medio económico, pues los rayos gamma, aunque normalmente es un equipo más caro, tiene un mejor retorno de la inversión porque nos permite esa digamos, versatilidad de poder tener un equipo portátil. Entonces, de forma general, las ventajas de los rayos gamma frente a los X es que no vamos a necesitar, por ejemplo, corriente eléctrica ni refrigeración, con lo cual vamos a poder tener un equipo portátil que podamos llevar a distintas zonas.
¿vale? Vamos a poder aplicar distancias cortas, foco película, por tener el foco pequeño, y además vamos a tener isótopos que tienen un poder de penetración mucho mayor que en rayos X, con lo cual podríamos acortar algunos tiempos de exposición. ¿Vale? Como inconvenientes, lo importante es, pues, por ejemplo, que la imagen obtenida normalmente es menos contrastada porque la radiación gamma es más dura que la radiación X. Además, la radiación en este caso no es regulable. La radiación depende de la actividad del isótopo, mientras que en rayos X, como hemos visto, podíamos cambiar la fuente de voltaje obteniendo distintos niveles de irradiación. Pero además, como hemos visto, exige una manipulación cuidadosa y la actividad de las fuentes va a decaer dependiendo del isótopo, puede que en periodos cortos de tiempo, con lo cual tendríamos que hacer esas recargas que hemos visto teniendo un alto coste. Vale, pues hasta aquí la clase de hoy. Como hemos visto, hemos analizado las etapas básicas, las ventajas y los inconvenientes. En la próxima clase nos centraremos en las aplicaciones de la radiografía industrial. Hasta luego, un saludo.